aceptamos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, se incorporan, diga conmigo, se incorporan los dones del Espíritu. ¿Amén? Entonces, tanto los dones naturales como los dones del Espíritu, como todo lo que Dios nos otorgó, el Señor nos lo entregó para que nosotros lo multipliquemos. Diga conmigo, multiplicarlos. Amén. Esto también habla de crecimiento, esto también habla de dinamismo, esto también habla de la intencionalidad, de un deseo de aprender, de crecer, de desarrollarnos y de conocer también o descubrir los dones naturales, las habilidades y los dones espirituales. Y eso se descubre a través de la marcha. Nunca voy a descubrir los dones si yo estoy quieto y fosilizado en una actitud de parálisis. Dios quiere que la iglesia esté en movimiento. ¿Cuánto dicen amén? Fíjese que cuando una persona no se mueva, se empieza a atrofiar los músculos, empieza a tener problemas en todo el cuerpo, pero hoy los médicos más que nunca recomiendan que hay que caminar, hay que mover el cuerpo, hay que mover el esqueleto, porque eso es sano. ¿Cuánto entienden esto? Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos entrega cosas, ¿no? Para que nosotros la hagamos fructificar, la hagamos florecer, la multipliquemos y para que lo que Él nos dio nosotros lo compartamos y no lo guardemos o lo atesoremos y nos pase la vida sin poder entregar lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces aquí vamos a ver una parábola donde el Señor, ¿no?, nos entrega bienes a cada uno de nosotros, ¿no?, diferentes bienes. Después nosotros somos los responsables para administrar esos bienes. Amén. Entonces podemos examinarnos quizás esta noche también si hemos descubierto los dones, si estamos multiplicando lo que Dios puso en nuestras manos, si estamos dando fruto o necesitamos tomar una determinación y empezar a dar lo que Dios nos dio. Amén. Porque a veces retenemos más de lo que es justo. Y Dios no quiere que retengamos, Dios quiere que nosotros impartamos lo que Él nos dio, no solo para gozo de nuestro corazón, sino para bendición de otras personas que necesitan conocer a Jesús. Amén. Y si usted me acompaña aquí al capítulo 25, versículo 14, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, diga conmigo nosotros, y les entregó sus bienes. Y dio, dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Diga conmigo, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Hablarnos, que podamos examinarnos y que podamos descubrir los bienes que tú nos has entregado para poder multiplicarlo y un día entregarte a ti, Señor, toda esa multiplicación. En el nombre de Jesús, Padre, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una parábola, ¿no? Aquí el Señor nos quiere dar el Señor usaba parábolas para darnos enseñanzas profundas, ¿no? Y vemos algo aquí muy importante, ¿no? Que Dios nos entregó sus bienes. Dios nos entregó sus bienes y nosotros tenemos que administrarlos. Amén. Diga conmigo, somos administradores de lo que es de Dios. Entonces, primeramente entender que Dios es el dueño de todo. Es el dueño primeramente cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Él es el dueño de nuestra vida. Y Él es el dueño de todos los dones que tenemos, no solo los naturales, los espirituales. Y también el Señor le dice aquí, este hombre le entregó los bienes. ¿Para qué? Aquí estamos hablando de talento. Los talentos era una medida que yo anoté, eran 34 kilos de plata. Le dio plata para que multiplicara eso, ¿no? Es una parábola para que nosotros podamos entender que Dios nos entrega sus bienes para que nosotros los reproduzcamos, para que nosotros los multipliquemos. Y algo que tenemos que entender, si usted me acompaña al Salmo 24.1, porque conmigo el Salmo 24.1, y algo que es un concepto que tenemos que entender para que nosotros podamos ser buenos administradores y seamos fieles en todo lo que el Señor nos ha dado. Dice el Salmo 24.1, creo que lo tiene ahí. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El 50, Salmo 50.10, de vuelta a unas páginas. Salmo 50.10 dice también, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Diga conmigo, todo es del Señor. Acompáñeme a Levítico 27.30. Y que se dice, Levítico 27.30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo el diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Wow. Diga conmigo, todo es del Señor. ¿No? Es como un puestero de campo, ¿no? Le dan la tarea de administrar, quizás la peonada, los animales, pero no es el dueño, es el administrador. Lo mismo que una persona que quizás es capitán de un barco, pero no es el dueño del barco. Le dan, le delegan que pueda ser el capitán del barco, pero no es dueño del barco. Ese concepto lo tenemos que entender, que todo es del Señor, nuestra vida es del Señor, y Dios nos ha dado, nos ha capacitado
porque todos tenemos capacidades y que Dios quiere que nosotros la pongamos a su servicio. Amén. ¿Cuántos creen que tienen capacidades que Dios le ha dado? Gloria a Dios. Hay muchos que están poniendo sus capacidades al servicio del Señor y otros están con el talento abajo de la tierra. Pero un día el Señor nos va a preguntar. Entonces, algo que yo podía ver, si usted me acompaña a 1 Corintios 17:7, que nosotros, el Señor nos ha delegado, 1 Corintios, perdón, 7, 1 Corintios 7, fíjese 4, aquí vemos que el Señor habla, ¿no?, de la potestad que tiene uno con el otro. Dice, la mujer no tiene, 7:4 de 1 Corintios, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y todo lo nuestro, porque el Señor es el dueño de nuestras vidas, el Señor es el que fundó el matrimonio, el Señor es quien lo estableció, el Señor es quien lo reafirmó, y nosotros tenemos que entender que cuando todo lo ponemos en sus manos y lo administramos de la manera correcta, eso va a ser de bendición. Amén. Todo lo que Dios nosotros multipliquemos, guiados por Dios, el Señor lo va a multiplicar. Por eso nos dio talento, nos dio habilidades, nos dio dones espirituales. Dice que Dios esos dones para que nosotros lo usemos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante saber cómo nosotros administramos, cómo nosotros estamos administrando lo que Dios nos ha dado. Se lo leo, 1 Corintios 4 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Diga conmigo, soy administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que el administrador cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser administradores fieles. Saber que tenemos que administrar el tiempo. Diga conmigo, debo ser buen administrador del tiempo. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Amén. Tener un equilibrio del tiempo. Planificar, establecer prioridades, poder tener un tiempo de descanso, poder tener un tiempo de esparcimiento, poder tener un tiempo para el trabajo, un tiempo para la familia, un tiempo para servir al Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos administrando el tiempo? ¿Estamos administrando bien el tiempo? ¿O estamos quizás enfocados en cosas y estamos descuidando otras? Tenemos que tener un tiempo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener un tiempo para Dios, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de aprendizaje de la palabra, un tiempo para servir al Señor, un tiempo para trabajar, porque dice que el que no provee a los suyos es peor que un incrédulo. Entonces también tenemos que tener el tiempo para trabajar, pero también el tiempo para nuestra familia, el poder tener calidad de tiempo. Fíjese que hoy, por la vorágine de la vida y donde trabajan los dos padres y por la tecnología, quizás los hijos necesitan calidad de tiempo, amén, para hablarles, para educarles, para corregirlos, para disfrutarlos. ¿Cómo estamos administrando el tiempo? Porque a veces estamos en una vida acelerada. La corriente de este mundo te acelera, pero nosotros tenemos que poner un parate. ¿Cuánto dicen amén? Hoy hablaba con mi esposa, aún nosotros mismos, con todas las actividades que tenemos y las invitaciones, tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para administrar el tiempo, porque somos mayordomos del tiempo. ¿No? Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Entonces es importante que administremos bien el tiempo, que también podamos administrar los talentos, ¿no? Los talentos que tenemos, ¿no? Y ponerlos al servicio del Señor. Fíjese que aquí vino gente a trabajar horas y días para el Señor, ejerciendo sus dones, sus habilidades. Y tenemos el piso
gracias a esas personas que usaron su habilidad para bendecir su vida y para bendecir la nuestra, para bendecir la iglesia. ¿Cuántos pueden entender esto? Y tenemos otras hermanas también que colaboran, otros hermanos, que dicen, no, yo quiero colaborar con los niños, quiero hacer esto y quiero hacer el otro. Dios nos quiere usar a todos. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, quizás tú tienes un don y por miedo, por vergüenza, no sé, por excusas, no lo estás usando para el Señor. Pero qué bueno que lo uses, porque Dios te lo dio para que lo uses para la gloria de su nombre. ¿Amén? Otras personas que tienen dones espirituales, que tienen ministerio, que son personas de ministerio, quizás están, o se acomodaron, no, que lo haga el otro, ¿no? O yo ya que pagué el precio. No, pero siempre tenemos que servir, porque somos siervos. ¿Cuántos dicen amén? Seamos obreros, líderes, pastores, presbíteros, lo que se le ocurra, todos somos siervos. Y el Señor a nosotros, sus siervos y sus siervas, nos entregó bienes para que nosotros lo reproduzcamos y lo administremos, ¿no? Por eso cuando uno mira esta palabra que estábamos leyendo, podemos ver que el Señor le entregó a cada uno conforme a su capacidad. 25:15. Es decir, que todos tenemos una capacidad dada por Dios. Algunos no la han descubierto, pero si nosotros estamos quietos nunca la vamos a descubrir. Tenemos que ponernos en movimiento para descubrir las capacidades y los dones que el Señor nos ha dado. Quizás nosotros no lo vemos, quizás tú no ves, pero cuando te pones en marcha, lo ve alguien que está a tu alrededor, lo ve tu pastor, lo ve tu líder, y entonces lo que vos no veías lo pueden ver otros, pero Dios ya lo está viendo porque Dios te lo dio. Pero a veces nosotros no vemos lo que tenemos y estamos privando a otros de ser bendecidos porque nosotros nos estamos haciendo multiplicar el talento que Dios nos dio. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen amén? Gloria a Dios. Hay que dejar las excusas al lado, hay que dejar el temor al costado, hay que dejar de autocondenarnos y saber que cuando nosotros tenemos un altar con el Señor y nos ponemos a cuenta con el Señor y no volvemos a hacer las macanas, el Señor es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Porque a veces dicen, bueno, yo hacía esto en la iglesia, yo hacía esto otro y ahora no, porque me falta, porque no, es cuestión de decidir, porque el Señor un día nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con los años de vida? ¿Qué hicimos con los dones? Fíjese que hay una carencia de personas comprometidas en las iglesias, aún en el liderazgo. Por eso es importante obedecerle al Señor, dice la palabra, antes que a los hombres, ¿no? Y la obediencia a Dios es decir, bueno, Señor, quiero determinar multiplicar lo que me diste, ¿no? En este caso le dio una medida de dinero, ¿no? Que era plata, que la tenía que multiplicar, poner el interés. Nos tiene que dar el concepto que todo lo que Dios nos dio lo tiene que multiplicar. Tenemos que nosotros procurar multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? No sé, si yo tengo un grupito pequeño que estoy discipulando, ¿cuál debe ser mi objetivo? Multiplicar ese grupito y no pasar todo el año con 3 personas, porque hay mucha gente que necesita de Jesús. ¿Cuántos entienden esto? Y así, lo que el Señor nos entrega en el área donde estemos, en lo que estemos haciendo, Señor, ayúdame, dame la sabiduría, porque si le pedimos a Dios, Dios nos da sabiduría para multiplicar. Amén. Los dones espirituales, ¿no? Es tremendo. Uno ve en la Biblia la cantidad de dones que el Señor ha dado a la iglesia, ¿no? Fíjese, Romanos 12 habla de los dones que el Señor nos ha dado y que nosotros quizás no los conocemos porque estamos quietos, porque estamos quizás cómodos, porque decimos, bueno, que lo haga otro pastor. Y nos pasan los años, nos pasa la vida y vamos ahí reteniendo o enterrando lo que Dios, el Señor, nos dio, ¿no? Y usarlo para la gloria de Él. Fíjese, estamos en Romanos capítulo 12, ¿está por ahí? Vemos aquí una galería de dones que el Señor nos ha dado. Romanos 12,
5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Diga conmigo, soy parte del cuerpo. Si tengo a Cristo, recibí a Cristo, soy parte del cuerpo. Y tengo que funcionar para que el cuerpo unido en amor, unos con otros, nos extendamos para llevar el reino de Dios, para alcanzar las almas. Si cada uno desarrolla sus dones, sus talentos, nosotros vamos a ser una iglesia que avanza, que crece, que se multiplica y que abre brechas y que extiende estacas. ¿Cuánto entienden esto? Pero depende mucho de que nosotros reaccionemos y digamos, Señor, yo no puedo estar frenado. Yo quiero desarrollar lo que vos me has dado y dejarnos entrenar, dejarnos preparar, dejarnos ayudar para desarrollar el ministerio que tenemos, ¿no? Y aquí habla, ¿no?, en este capítulo 12, versículo 5, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, diga conmigo, diferentes dones. Así que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿no? Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿no? Proclamar la palabra, profetizar lo profetizado. Fíjese el 7. Y si es de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. Amén. Personas que tienen el don de servir, el gozo de colaborar, de participar, y de repente quizás están quietos, no lo están haciendo. Y cuando lo hacemos, ahí encontramos el gozo, porque estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, multiplicar los dones que Él nos ha dado. Dice el 8, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Tremendo, vemos cómo no tenemos que privar a la iglesia del Señor de los dones que el Señor nos ha dado para usarlos. Amén. Gloria a Dios, que hay muchas personas que se están activando, vemos la plataforma, como hay jóvenes y personas que ya van ahí avanzando, ¿no? Pero creo que Dios nos quiere hablar a todos, porque Dios tiene mucho más para nosotros, ¿no? Y tenemos que desechar todo pensamiento de que no podemos, de que no servimos, de que no estamos aptos. Muchas veces el enemigo viene con esos pensamientos para que nosotros nos quedemos quietos, ¿no? Yo le contaba ayer, estos días a los hermanos, que mis primeros años en la iglesia eran años de infertilidad, años donde yo me clavaba en la silla y sentía que no podía, que no servía, que no era capaz, que no tenía la capacidad para hacerlo, y un montón de cosas que el enemigo ponía en mi mente y que retrasó quizás todos los dones que tenía, que tengo, o que hoy sigo descubriendo, por escuchar esas voces que venían a mi mente. ¿Qué pueden decir los demás? O es el que dirán. Hasta que en un momento de esa parálisis, que fue un tiempo prolongado, entendí que todos somos parte de un equipo y que todos tenemos que funcionar conforme a lo que Dios nos dio. Y entonces lo vamos a hacer bien porque Dios nos dio esa función, Dios nos dio ese don, esa habilidad, ese talento, y lo vamos a hacer con alegría, porque eso es dado por Dios. Y cuando encontramos ese don, tenemos una vida cristiana feliz, y la iglesia empieza a crecer, y la iglesia es imparable. Si cada uno de nosotros aquí estuviéramos ejerciendo los dones, los talentos, los dones espirituales, hermano, la iglesia cada vez crecería más. Pero tenemos que escuchar a Dios a través de la palabra, que no seamos escasos en dar lo que Dios nos ha dado. Amén. También el Señor nos pone aquí, en este caso, la parábola de los talentos, administrar también la economía de nuestras familias o nuestra economía, ¿no? Sabemos que también la extensión de la obra de Dios necesita finanzas, ¿no? Y tenemos que administrarla bien, porque de esa manera podemos abrir más obras, podemos sostener más misioneros, podemos ayudar a la gente, a los niños, como se está haciendo.
pero que necesitamos el recurso también económico, ¿no? Tanto el recurso espiritual, el recurso humano, como el recurso económico para extender la obra de Dios. Y también Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y también tenemos que ser buenos administradores en nuestra casa. Me digo conmigo, en nuestra casa. Y entonces sabemos que estamos en tiempo que tenemos que ser todos ministros de economía, pero anoté algunas fugas en nuestra administración, ¿no? A veces uno quizás está ganando un sueldo chico, bueno, hay que orar para que el Señor te dé un trabajo donde haya mayor ingreso, ¿no? Pero a veces hay casos donde hay un buen ingreso, pero hay una mala administración, ¿no? Entonces dice que el administrador de los misterios de Dios debe ser fiel. Y también aquí Dios nos da, porque todo es de Él, es el dinero que nos da, y Dios también quiere que lo administremos bien, no solo para que nosotros vivamos bendecidos, sino para que tengamos para compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a administrar el dinero que viene a nuestras manos, a orar, a pedirle a Dios sabiduría. Y anoté algunas fugas en la administración económica. Puede ser las deudas, ¿no? Las deudas con tarjeta, los créditos, que a veces se hace un hábito y entonces no tenemos respaldo para cubrirlo y nos trae falta de descanso porque estamos preocupados, trae problemas en el matrimonio porque hay escasez de dinero, cuando uno se mete en créditos y que esas deudas se multiplican, los intereses, cada vez se hace una bola gigante más grande. Entonces aprender a decirle al Señor, ayúdame a evitar endeudarme y dame la sabiduría para liquidar todas las deudas y para no volverme a endeudar más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa sería una decisión que se toma como matrimonio, como familia, ¿no? Entonces eso, y los gastos hormigas, ¿no? A veces uno dice, pero ¿dónde se fue el dinero? Porque no tenemos un presupuesto, no tenemos un tope de cuánto hay que gastar por semana. Entonces hay gastos hormigas en la administración que se van. Y bueno, que compramos todos los días algo y compramos esto y compramos pequeñas cosas. Pero en esas pequeñas cosas, cuando uno las suma y las multiplica, se va, digamos, las fugas, ¿no? Y empezamos a tener una economía deficiente y empezamos a tener las consecuencias de ser malos administradores. Por eso el Señor nos da en la palabra muchos principios en la administración, pero vamos a ver algunas fugas más. El gastar más de lo que gano, a veces no acoplarnos al sueldo que tengo, ¿no? A gastar más, al no acondicionar mi economía a la entrada que tengo, ¿no? Si uno tiene una entrada chica no puede gastar, qué sé yo, una zapatilla de 60.000 pesos si gana 70.000. Entonces tengo que adaptarme a la zapatilla que puedo comprar, para dar un ejemplo, ¿no? O si tengo un vehículo que se me rompe el espejito y tengo que sacar un crédito en el Banco Provincia, es que no puedo mantener un vehículo de ese tipo. Tengo que tener un vehículo acorde a la entrada económica que yo tengo, que si se me rompe algo, lo puedo cubrir o lo puedo arreglar. ¿Cuánto entienden esto? Porque comprar uno puede comprar, pero el tema es mantenerlo después. El seguro, una rotura, hoy, toda rotura pequeña que sea, el vehículo es gasto. Entonces, también acondicionar mi economía, decir, bueno, ¿puedo yo sostener este vehículo? Bien, gloria a Dios, ¿no? Tener fe, seguro, para creer que Dios quiere darnos algo mejor, pero también primero nos tiene que dar una entrada mejor y también tenemos que administrar mejor, porque si somos fieles administradores en lo poco, ¿qué Dios va a hacer? Nos va a entregar lo mucho. Entonces a veces Dios no nos entrega lo mucho porque en lo poco que administramos lo pulverizamos, ¿no? Tenemos las tarjetas en rojo, nos gastamos el aguinaldo antes de cobrarlo, estamos enterrados hasta acá, afligidos, amargados, decimos, diablo inmundo. Y el Señor nos dice, vos sos negligente en tu administración, ¿no? Entonces muchas veces somos nosotros negligentes y tenemos que corregirlo. Decir, bueno, vamos a orar, vamos a pedir consejo, vamos a pedir sabiduría a Dios, vamos a empezar a eliminar las deudas de las más chiquitas a las más grandes. Si tenemos que vender algo, vendemos algo, pero vamos a eliminar las deudas porque el diablo nos atormenta.
Entonces hay que tomar determinaciones también, ¿no? Y romper con el temor, ¿no? Porque muchas veces el Señor nos quiere usar y tenemos ciertos temores. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Ayer hablamos con los obreros, ¿no? Que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado la capacidad que es dada por el Espíritu para poder funcionar dirigido por el Espíritu y ver lo sobrenatural. Pero tenemos que romper con el temor y tener fe que Dios nos quiere usar a todos también con los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Se enferma tu niño, ponele la mano en el estómago y orale. Se enferma tu esposo, tu esposa, ahí nomás orale y cree y ungile con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados y el Señor le va a levantar. Pero hay que ejercer la fe, y ahí uno dice, wow, se sanó, entonces voy a probar de vuelta, voy a ir a visitar a algún enfermo y le voy a orar, y de repente vas a visitar a un enfermo, le orás y se sana. Entonces hay un don que tenés, pero al no movilizarte no lo estás multiplicando. Quizás mucha gente podría ser sana a través de tu oración de fe, ¿no? O de tu intercesión, porque muchas veces la intercesión es poderosa. Interceder, tomar una petición y empezar a interceder y después ver el resultado, ¿no? Son capacidades que Dios nos da para tener esa fe, para creer que Dios es poderoso, ¿no? Pero volviendo a la administración, también aprovechar los tiempos buenos, ¿no? Eso es sabiduría, porque hay tiempos donde uno tiene una buena economía, o agarra un dinero de acá, o recibe de otro lado, pero no lo administra bien y se le disipa, ¿no? Porque no. Y después vienen los tiempos de invierno económico, y ahí se agarran las penas. Uy, gasté en esto, gasté en otro. Yo que estamos en una ciudad de consumo, que constantemente te meten en el teléfono, te meten en el televisor para que vos gastes lo que no tenés, para que te endeudes y para que arrastrarte al consumo. Pero ahí tenemos que tener sabiduría como buenos administradores de los dones que el Señor nos dio y de la economía que Dios puso en nuestras manos, ¿no? También la falta de dominio propio, ¿no? En la administración, compradores compulsivos, gente que tiene que estar comprando constantemente cualquier cosa. Y entonces la plata se va para acá, para allá. Yo le digo, aún le digo a los chicos solteros, les digo, tenés que aprender a administrar, porque pobre el día que tengas una novia o te quieras casar. No te podés mantener un hombre, no vas a poder mantener una novia. Entonces tenés que arrancar por aprender a administrar lo que Dios te dio ahora de soltero. Si no ahorrás de soltero, que tenés un sueldo limpio, que podés hacer otra changa, que tenés la energía, la juventud y todo, ¿cuándo lo vas a hacer? Ya después, los años pesan un poco más, ¿cuánto dicen aquí? Entonces hay que aprovechar el tiempo. Hay tiempos buenos, hay tiempos de esfuerzo, hay tiempos de trabajo y después tiempo de disfrutar. A veces queremos disfrutar lo que nosotros no invertimos. ¿Cuál es la inversión? El esfuerzo, el trabajo, el tener una planificación, el orar con fe, el restringirnos para poder después disfrutar de ese tiempo que Dios nos otorga, ¿no? Entonces pedirle al Señor dominio propio, no gastar cosas innecesarias. Otra fuga en la economía es la anarquía económica, ¿no? Gasta la madre por acá, gasta el padre por acá, gasta el hijo por acá, gasta el otro hijo por allá, y entonces no se sabe cuánto entró, no se sabe cuánto salió, no se sabe cuánto gasta por semana, y siempre estamos en un mismo círculo de escasez, porque no administramos bien, porque no le damos a Dios lo que es de Dios, porque no oramos para que el Señor nos dé la sabiduría cuando tenemos que ir a comprar, porque en vez de forzarnos a comprar un lugar que es económico y hacer unos kilómetros, compramos ahí nomás cerquita, donde las cosas valen 2 veces más de lo normal. Entonces tenemos que aprender del Señor, aprender de la palabra, aprender también a poder ejercer los dones espirituales, estudiando la palabra y poniéndome en movimiento. Amén. Porque Dios quiere usarnos a todos. ¿Amén? Y también saber que los talentos son capacidades que Dios nos ha dado. Tenemos que descubrirlos y tenemos que tener la actitud, tenemos que tener la disposición para que alguien nos ayude a descubrir, ¿no? Por eso dice la Biblia que hay 5 ministerios en la iglesia. Los ministerios que tienen que estar unidos es para entrenar a los hermanos
al servicio del Señor, se lo parafraseo, ¿no? Usted conoce el texto, ¿no? ¿Para qué están los pastores, los maestros? Para entrenar a los hermanos y para poder ayudarles a ejercer los dones que tienen. Porque generalmente la mayoría no ve su propio don, lo ve el que está afuera, ¿no? Y entonces, pero cuando nos disponemos, cuando nos ponemos en movimiento, el Señor nos va a llevar a descubrir todos los dones que tenemos y también a poder ejercerlo en la obra del Señor. Amén. Y entonces vamos a encontrar el gozo porque vamos a multiplicar lo que Dios nos dio, ¿no? Entonces tenemos que tener actitud, disposición, servicio, a servir. Tenemos la responsabilidad de multiplicar lo que Dios nos entregó. Fíjese que a los que multiplicaron, ¿qué le dijo el Señor? ¡Wow! Los alabó. Pero al que guardó el talento, fíjese lo que le dijo el Señor, capítulo ahí 25, versículo 24. Capítulo 25, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro y que siembra donde ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Diga conmigo, miedo, ¿no? El miedo es falta de fe. La fe es en Cristo, lo puedo. Y si me dieron un encargo, es porque tengo la capacidad para hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Nunca me olvido, en mis primeros tiempos que yo servía al Señor, yo también tenía esta lucha, que recuerdo que un líder me dio esta palabra. Me dijo: mira, si el pastor te delegó esto, es porque tenés la capacidad para hacerlo. Me dejó, me alentó, ¿no? Por eso los entrenadores, los pastores, los líderes, es como un director técnico que va a los potreros de los barrios y ve y dice: este pibe tiene buena madera, tiene 11 años, pero este puede ser un Messi, ¿no? Porque pueden ver dones que la persona no ve, pero tenemos que ponernos a disposición del Señor de multiplicar lo que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esos dones lo ve la gente. Primero lo ve Dios, lo ve la gente y lo confirma el pastor. Che, pero vos me parece que sos medio maestro, tenés una manera fácil para enseñar. ¿Vio? La gente misma te va diciendo: vos me parece que tenés una pasta de pastor, tenés una paciencia con este que no lo aguanta nadie, me parece que vos tenés una pasta de pastor. Y el otro que es más enérgico, que quiere ganar alma, y dice: vos tenés una pasta de evangelista, vos adentro no te podés contener, querés salir afuera. Entonces la gente va viendo el don. Este es un evangelista, encima medio temperamental, y entonces para sacudirle a los demonios, medio gritón. Sabemos que la autoridad espiritual no está en el grito, sino en el nombre de Jesús y la santidad. Pero hablo de cómo se va viendo el perfil, ¿no? O personas que tienen esa gracia para guiar un grupo, ¿no? Para presidir, ¿no? Tienen ese tacto con la gente, ese respeto, ese cuidado de sus palabras, o tiene madurez para resolver los conflictos. Che, pero vos sos medio líder. No, yo no soy líder. No, pero tenés una pasta para guiar a la gente. Ya la gente va viendo la virtud que tenés vos. Y la ve el pastor, y la ven los líderes, ¿no? Entonces, la idea es que uno salga del banco y se ponga de pie y diga: Señor, bueno, quiero multiplicar lo que me diste vos. ¿Cuánto dicen amén? Otro tiene el don de la hospitalidad, del buen trato, ¿no? Dice: pero yo qué puedo hacer, pastor, tengo unos años, ya me doy la cintura. No, pero ¿cuánto se necesita hoy gente con alguna buena manera de relacionarse? Para recibir las personas, para guiarlas, para poder darle un consejo, una palabra de aliento. No tenemos que menospreciarnos, ni por los años que tenemos como cristianos, ni por la edad, porque eso es lo que quiere el diablo, que nos quedemos quietitos, que no hagamos nada, que todo lo hagan unos pocos y la iglesia no puede marchar más, porque la iglesia no avanza con unos poquitos, avanza como un equipo, porque somos un cuerpo. Uno es brazo, otro es pie, otro es oreja, otro es nariz,
cuando la iglesia se pone en actividad, la iglesia va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acercarnos a los líderes, tenemos a Yelén que coordina la iglesia. Si a usted le gusta algo, dice, bueno, Yelén, mira, anotame porque a mí me gustaría colaborar en esto, me gusta colaborar en otro, o viene a nosotros. No hay problema, va a ser bueno que usted pueda servir al Señor y saber que, bueno, yo tengo, siempre lo comparto, tengo un ejemplo de mi madre. Mi madre con 70 y moneda venía de Buenos Aires aquí a prepararme el coro, con la consejería, y ella partió a los 86 años, pero los años de mayor efectividad de su servicio fueron arriba de los 70 años. Dice, pastor, sí, tendría sus cosas, pero yo decía, yo voy a la iglesia y orame, porque el Señor me va a sanar. Y son testigos los hermanos, venía con la rodilla y le oraba y se levantaba, estoy sana en nombre de Jesús. Y ahí andaba. Y le decía a los nietos, se tocaba con las manos la punta de los pies. En la disposición. ¿Cuánto dicen amén? Con 86 años, y si no fuera porque seguiría todavía, porque no la paraba nadie. No tenemos que menospreciar, no, pastor, ¿qué voy a hacer? Vamos a darle lugar a los más jóvenes. Los más jóvenes a veces hay que, para arrancarlo, sacarlo de la quietud es todo un tema. Pero no nos tiremos para atrás, mis hermanos, mis hermanos. Todos somos útiles para Dios. Todos somos útiles para Dios. Y terminamos, dice el 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Algo que era Dios, lo escondió. Aquí tiene lo que es tuyo. Tremendo, ¿no? Es como, no sé, alguien que se tiene que ir a Europa y le dice a usted, escúchame, mira, te voy a dar 1 millón de pesos para que vos me los tengas hasta que yo vuelva de Europa. Imagínese que pasen 10 años y usted no multiplicó ese 1 millón de pesos con la devaluación que hay. No sé qué le va a dar, una moneda. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ver la manera como lo multiplica. No sé. Usted sabrá, ¿no? Y así también el Señor nos entrega algo para que nosotros lo multipliquemos y un día que Él venga a pedirnos cuenta, fíjese, cuando ya vamos a estar listos para entrar con Pedro, bueno, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y no, estaba cansada, no, que los nietos, no, que los hijos, no, que el trabajo, no, que yo... No vamos a tener mucha excusa porque nos va a pedir cuenta. Y acá le pide cuenta, ¿no? El 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabían que ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Y qué hace Dios con esa persona? Le quita los talentos y se lo da al otro, ¿no? A veces uno piensa que Dios no usa a los mejores, sino a los dispuestos y disponibles, ¿no? A los que tienen el corazón listo, predispuesto para decir, Señor, no sé si algo puedes hacer conmigo, acá estoy, ¿no? Y el Señor se glorifica con esas personas, porque otros no quieren, otros están cómodos, otros dicen, no, que lo haga el otro. Pero un día Dios nos va a pedir cuenta, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor le quitó el talento, se lo dio a otro, ¿no? Y dice, porque al que tiene, le será dado, ¿no? Es decir, que el Señor nos va dando una mayor capacidad de entender, de comprender, empezamos a descubrir los dones, empezamos a hacer influencia, empezamos a hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor nos va dando una mayor claridad de su voluntad, una mayor unción, una mayor gracia delante de las personas, porque estamos queriendo multiplicar lo que Dios nos ha dado. El problema es el conformismo, el problema es la mediocridad. De ahí tenemos que salir, o de la comodidad, o como decir, yo estoy cómodo, pastor, déjeme acá en el asiento, no me haga mover, ¿no? Y el Señor acá, fíjese lo que dijo, con esto termino, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y esto es lo fuerte, ¿no? Porque no dio fruto, no sirvió, fue indiferente, metió excusa. Dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Fíjese que cuando el Señor habla
a los siervos, que empieza a separar. La persona que fue indiferente, que no se movilizó por amor, por misericordia, sino que vio al desnudo, no lo cubrió, vio al enfermo, no lo visitó, vio al hambriento, no le dio comer, dijo, no, yo estoy en la mía. El Señor le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Eran personas que eran cristianas, pero que eran indiferentes. No, que lo haga el pastor, que lo hagan los hermanos, ¿no? Qué tremendo, porque la indiferencia también es pecado, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor trae el perjuicio sobre una persona que podría haber afectado a muchísimas personas, que se hubieran podido salvar muchísimas almas, quizás por su ministerio, y la persona quizás con excusas de todo tipo, tengo miedo, o la cintura, o esto que el otro, dejó que el tiempo pasara, hasta que un día el Señor nos pide cuenta. Pero creo que el Señor nos habla para que reaccionemos y sepamos que un día vamos a ser evaluados. Va a haber una evaluación de lo que hicimos con el tiempo, de lo que hicimos con el talento, de lo que hicimos con el dinero. ¿Dónde gastamos el dinero? ¿Lo gastamos realmente bien gastado? ¿Contribuimos en la obra del Señor? ¿Sembramos en alguien? ¿Respaldamos misioneros? ¿Qué hacemos con lo que ganamos? No todo para nosotros. Bueno, Dios también va a examinar qué hicimos con la administración que Él nos dio, ¿no? Y creo que el Señor quiere llevarnos a que podamos entender que todos somos potencialmente útiles, ¿no? Tenemos la responsabilidad de multiplicar lo que Dios nos entrega. Así que todos, es como si yo llegara aquí en el 2007 a Areco, y digo, bueno, tengo 5 hermanitos, gloria a Dios, y pasen 20 años y la iglesia siga con 5 hermanitos. Y yo esté conforme con eso, sabiendo que hay más de 30.000 personas que están sin Cristo. O quizás uno diga, bueno, la iglesia ha crecido, hemos abierto anexos, ya me acomodo, ya. No, Dios me dice multiplicar. Más allá de que Dios añade crecimiento, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A veces yo hablo con Lili y digo, pero si vos querés que la iglesia se multiplique, ¿vos querés que te haga todo Dios? No, Dios va a añadir, pero vos tenés que orar, vos tenés que salir, vos tenés que evangelizar, vos tenés que movilizar la iglesia tiene que estar en movimiento, porque si la iglesia está paralizada, se fosiliza, y después se empiezan a pelear entre ellos, y pasan los años y lo único que hay es más canas, no hay más almas, muchas canas, porque no se extiende, porque no conquista, porque los hermanos de la iglesia no desarrollan sus dones, entonces siempre están sentaditos. Esa es mi silla, no me la toqué porque me ofendo. Ya tiene hasta el lugar, se acomodó la silla, ¿no? Dios quiere que nos movilicemos como iglesia, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios quiere movilizar? Gloria a Dios, yo le invito a que se ponga de pie, que le dé un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios quiere movilizarte. Dios quiere que multipliques lo que tú tienes. Quiero invitar a los hermanos de alabanza. Vamos a orar en esta noche para que